El Supremo inhabilita a Quim Torra y la situación se complica en Cataluña. Pero hoy además sabemos que la ausencia del rey en Barcelona se debió al intento del gobierno de protegerle precisamente de esta sentencia. El Supremo inhabilita a Quim Torra como presidente por desobediencia, por negarse a quitar los lazos amarillos. Al escenario en Cataluña le rodean ahora al menos dos interrogantes. Torra se ha negado a convocar elecciones hasta el momento y a designar sucesor en la Generalitat. Hola, ¿cómo están? La inhabilitación de Quim Torra y sus derivadas sacude la escena política cuando este lunes ya estaba agitado por el enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Madrid. Ese frente podría reconducirse esta misma tarde. La presión de Moncloa, dispuesta incluso a intervenir la comunidad, ha surtido efecto. Daniel de la Fuente. Sí, de hecho esa reunión estaba prevista para mañana en el marco del grupo de trabajo COVID-19, pero finalmente será hoy, esta tarde, a las 4:30, cuando se reúnan. Una tensión que parece se ha calmado después de la conversación entre Ignacio Aguado y Salvador Illa, pero no hay garantías de que la situación vaya a cambiar. La línea entre el debate político y sanitario es muy fina y la intervención de la Junta de Castilla y León a favor de criterios comunes para todas las autonomías, no solo para Madrid, le ha valido un duro reproche de la oposición. Y si tenemos que tomar decisiones donde hay transmisión alta, donde hay más de 500, más de 1000, donde las tomaremos en todos los sitios. El señor Mañuco tiene que elegir. O elige Castilla y León, o elige al señor Casado y a la señora Ayuso. Por primera vez en Valencia se habla de un posible confinamiento y es que a pesar de las restricciones, la situación en la ciudad sigue siendo preocupante. Si no se consigue frenar el número de contagios, habrá que endurecer las medidas. Sigue preocupando Valencia, lo acaban de ver, 466 nuevos positivos más contabilizamos hoy en Castilla y León y tenemos que lamentar 11 fallecidos en hospitales. Esta cruda pandemia no les ha retraído a nuestros siguientes protagonistas, todo lo contrario, ha reforzado su vocación y eso pese a ver que ni los médicos están a salvo del contagio. Soy rastreadora ahora mismo y nos estamos encargando de todo el tema del COVID y todo esto y vamos, si yo tuviera la titulación para poder estar en el hospital mucho antes, por mí me hubiera metido mucho antes. Una impotencia, no poder hacer nada. Entonces el hecho de estudiar medicina, pues es como que ya estás aportando algo. Los nuevos estudiantes de medicina que se estrenan en las aulas. En cuanto al tiempo, parece que este año el veranillo de San Miguel también va a hacer acto de presencia, Francisco. Así es, Alejandra, buenas tardes. Buenas noticias para los nostálgicos del verano y es que nos esperan unas tardes de sol y de calor. Hoy ya tendremos casi 20 grados en prácticamente todas las capitales de provincia. El miércoles incluso podríamos superar los 25, pero el jueves cambia el tiempo, la segunda mitad de la semana estará marcada por las lluvias y por el frío. Eza Zamorano es uno de los padres televisivos de la serie Patria. Para Óscar Pedraza ha sido un desafío y un terremoto personal plasmar parte de la novela homónima de Fernando Aramburu sobre ETA. Nos recibe con los nervios de un estreno que no será uno más. Estamos encontrando con que la gente está bastante perdida, ¿no? En este sentido, por lo que en principio será informativo y si vemos que en algún caso procede denuncia, pues se denunciará, claro. Las restricciones a la movilidad ya afectan a 1 millón de madrileños. 8 zonas básicas de salud se suman desde hoy a esas limitaciones. Son en total 45. En todas ellas se han superado durante 15 días los 1000 contagios por cada 100.000 habitantes. Medidas, en cualquier caso, que el Ministerio de Sanidad considera insuficientes y que, dada la gravedad de la situación, le han llevado a barajar incluso la intervención de Madrid. Eso es ahora mismo lo que se quiere evitar, intervenir Madrid, y en eso están los dos gobiernos, el de España y el madrileño. Después del encontronazo público del viernes, el diálogo se ha reconducido y esta misma tarde ministro y consejero se reúnen para revisar las medidas. Illa insistirá en confinar las zonas con más de 500 casos por 100.000 habitantes. Daniel de la Fuente, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se producirá finalmente
hoy esa reunión para ver qué medidas se tomarán o no después del ambiente crispado que ha habido la semana pasada. Parece que después de este fin de semana esa conversación entre Illa y Aguado ya ha calmado los ánimos. Madrid pide más tiempo, pide tiempo para que tengan efecto esas medidas y precisamente desde el Gobierno se dicen que no hay tiempo que perder y que los expertos ya apremian para que se cambien las medidas. Ya se habría trabajado en una posible intervención desde el Gobierno este fin de semana, pero a través de esta reunión se quiere llegar a un punto medio. Las restricciones de movilidad se han ampliado desde esta madrugada a otras 8 áreas sanitarias, algo insuficiente para el Gobierno central, que sigue presionando para que se extienda a toda la ciudad de Madrid. Todavía tenemos la gran oportunidad de que esas recomendaciones que desde las autoridades sanitarias se exponen a la Comunidad de Madrid sean atendidas y podamos encontrar ese camino para que entre todos hagamos lo que tenemos que hacer, que es vencer al virus. La intervención de la comunidad está ya encima de la mesa y si los datos siguen empeorando se podría aprobar esta misma semana. El decreto de nueva normalidad se lo permite al Gobierno en caso de urgente necesidad. Madrid está en una situación de serio riesgo sanitario. En las últimas horas la intervención de Ignacio Aguado ha calmado los ánimos y se ha abierto una nueva negociación. La Comunidad de Madrid insiste en evitar el confinamiento y estaría dispuesta a restringir la movilidad si existen criterios homogéneos para todo el país. Y teniendo en cuenta los criterios objetivos que hay que tener en cuenta y donde se han de discutir. Y ahí se discutirá si el criterio de los 500 contagiados por 100.000 habitantes es el adecuado para restringir ya la movilidad en todas las ciudades de España. Casado y los presidentes autonómicos del PP insisten en que estos criterios se deben tomar en la Interterritorial de Salud, que se va a celebrar el próximo miércoles. La frontera entre el debate político y sanitario se entrecruza en el caso de Madrid y en él se han involucrado en las últimas horas otras comunidades como Castilla y León. Aquí no existe un único criterio para decidir cuándo confinar una zona de salud. El riesgo de transmisión comunitaria ha sido el detonante en el caso de confinamiento, por ejemplo, de Íscar y Pedrajas en la provincia de Valladolid. Sin embargo, con tasas de incidencia similares en Salamanca o en Valladolid capital, no fue posible restringir la movilidad y se tomaron otro tipo de medidas. Por lo tanto, se ha analizado cada caso. Hoy el vicepresidente de la Junta ha vuelto a pedir un Consejo Interterritorial de Salud para fijar criterios comunes a todas las autonomías, aunque sean más restrictivos que los actuales. Y si tenemos que tomar decisiones donde hay transmisión alta, donde hay más de 500, más de 1000, donde las tomaremos en todos los sitios. En todos los sitios. Pero dejemos de tirarnos unos a otros la crisis, los muertos a la cabeza. Desde el PSOE de Castilla y León nos entiende que ahora la Junta defienda esos criterios comunes cuando en la desescalada nuestra comunidad fue por libre y utilizó como referencia la Unidad Básica de Salud y no la provincia. El líder socialista de Castilla y León acusa al presidente Mañueco de cambiar de criterio únicamente porque se lo ha pedido su partido para salvar a Ayuso. El señor Mañueco tiene que elegir. O elige Castilla y León, o elige al señor Casado y a la señora Ayuso. Esa es la elección que tiene que hacer hoy para luchar contra el coronavirus y proteger a los castellanos y a los leoneses, que es nuestra única obligación. Y entre tanto, ahí siguen estando los datos. El incremento de casos del último mes ha provocado un aumento de la carga asistencial en los hospitales, sobre todo en las UCI. El 1 de septiembre había 34 pacientes graves ingresados en estas unidades. 4 semanas después, esa cifra se ha triplicado. Son 92 los enfermos COVID que hoy ocupan camas UCI. Los dos hospitales de Valladolid, el Clínico y el Río Ortega, tienen un tercio de estos pacientes, con 32 del total. Otro ejemplo, la UCI del Hospital de Burgos se encuentra al 92% de su capacidad. Sí, los ingresados en la unidad de cuidados intensivos han aumentado casi al doble en tan solo 2 semanas. Ahora mismo hay 15 pacientes críticos y hay 26 camas, por lo tanto la UCI está al completo y en los próximos días se va a habilitar el servicio de la URPA para atender a pacientes con otras patologías. En cuanto a planta, en el Hospital Universitario de Burgos hay 44 pacientes ingresados por COVID, en total 94 en los 3 centros sanitarios de toda la provincia, pero el mayor problema se está registrando
en el hospital de Miranda de Ebro. Allí la presión asistencial no deja de aumentar, sobre todo en esta última semana hay 40 personas ingresadas por COVID allí en este centro sanitario. Y hoy los casos de Castilla y León bajan con respecto al fin de semana. Hoy se suman 466 positivos más de coronavirus, con una cifra total por encima de los 53.000. Han fallecido 11 personas más en los hospitales en las últimas 24 horas y 8 más en residencias desde el viernes. Y en Palencia se sigue mirando con inquietud la evolución de estos datos. La consejera de Sanidad dijo anoche en el informativo de la tarde que la situación en Palencia estaba mejorando, pero hoy el alcalde de la ciudad sostiene que esa mejora no es suficiente. Es más, baraja por primera vez el confinamiento como una posible solución. Alba Míguez. Sí, buenas tardes. La situación aquí en Valencia, a pesar de las restricciones, sigue siendo preocupante. Así se lo ha comunicado esta misma mañana la consejera de Sanidad al alcalde de la ciudad. Mario Simón no descarta un posible confinamiento de cara a los próximos días si no se consigue controlar el número de contagios. Si se llega a un estado de transmisión comunitaria, si se llega a un estado de descontrol en cuanto a saber la procedencia de los contagios, las medidas que dictaminan las autoridades sanitarias son claras. Si se descontrola la situación, la única solución es el confinamiento y es responsabilidad nuestra que eso no suceda. Castilla y León dispone hoy por hoy de PCR suficientes para casi 3 semanas, teniendo en cuenta las que se realizaron en los últimos 7 días. Fueron 49.787. La evolución de los suministros de material sanitario muestra un incremento de consumo que es reflejo del aumento de la presión hospitalaria que les estamos contando. Hay mascarillas FFP2 para 4 meses. Ese es el tiempo que podríamos aguantar con las existencias ahora mismo almacenadas, y se ha reducido en 1 semana en los últimos días. Es la foto fija de consumos que también depende de los pedidos de material que se van recibiendo. La Plataforma en Defensa de la Sanidad del Bierzo y la Ciana invita a la población a secundar las concentraciones previstas para este sábado y convocadas por el colectivo La España Vaciada. Entienden que las administraciones deben invertir especialmente en el medio rural. Por mucho que los responsables políticos aseguren que toman medidas para evitar el despoblamiento, la verdad es que en absoluto sucede eso. Es más, hay medidas que van justamente en contra. El abandonar, por ejemplo, los consultorios rurales. Castilla y León ocupa la 6ª posición en licencias de armas en España. Hay casi 400 armas cortas autorizadas y más de 35.000 rifles y escopetas. La posesión de revólveres o pistolas es infrecuente. Solo la encontramos en profesiones como la de escolta o funcionario de prisiones. Hay más de 200 en León, mientras en Segovia, por ejemplo, la Guardia Civil tan solo tiene 1 registrada. Lo abundante son las licencias de rifles y escopetas justificadas por la caza. Hay casi 10.000 en la provincia de León y más de 5.000 en Salamanca. Estas que han visto son las armas de uso legal, pero como imaginan hay muchas otras que no están declaradas y lo sorprendente es dónde se adquieren. No hay que irse muy lejos, parte del mercado negro está en Internet. Vendo bolivic y regalo arma. Vendo funda y regalo rifle. Son algunos de los anuncios que se publican en las páginas de compraventa en Internet en Castilla y León. Esa publicidad, armas cortas de fuego y largas rayadas, que son los rifles, está prohibida. El artículo 45 del Reglamento de Armas establece que la publicidad de las armas de las categorías 1 y 2, pistolas y rifles, solo podrán realizarla las tiendas profesionales del sector, si el anuncio, además, redirecciona a su página web. Si yo te doy un arma, tú me lo pagas y te la llevas tal cual y no pasamos por intervención de armas, eso es algo completamente ilegal. Para poder adquirir un arma hay que pasar un examen escrito y uno psicotécnico. El cambio de titular es un trámite imprescindible. Cualquier persona que quiera adquirir un rifle tiene que tener su licencia de armas y además está regulado, por ejemplo, para los rifles que tienes que tener un armero homologado. Si lo que se detecta es un ilícito penal, es decir, que ni el propietario ni el destinatario son titulares de armas ni puedan tener armas en propiedad, es cuando se pasa el caso al ámbito de policía judicial. La Guardia Civil investiga estas páginas de Internet continuamente para acabar con este tipo de anuncios. Podríamos estar hablando de lo que llevamos de año, unas 5 o 6 infracciones de este tipo. Castilla y León es la 6ª comunidad autónoma del país en el uso de armas.
En la Audiencia Provincial de Burgos se juzga desde hoy al presunto asesino de Silvia Plaza, fallecida en abril de 2018 tras recibir una paliza de su expareja. La vista ha comenzado con el testimonio del acusado. Luis Ángel Rozas, ¿qué es lo que ha declarado? Pues Julián David Lázaro dice que no recuerda nada de lo ocurrido el día de autos porque había consumido drogas. También ha manifestado que nunca pegó a Silvia Plaza, a pesar de que ésta le había denunciado hasta en 3 ocasiones. Una de esas denuncias derivó en una condena por malos tratos y también tenía en vigor una orden de alejamiento. En su declaración ha incurrido en varias contradicciones respecto al testimonio presentado durante la fase de instrucción y también con respecto a lo que han declarado el resto de testigos que han pasado por la sala, entre otros el padre de la víctima, que le ha definido como una persona violenta. Julián David Lázaro ha negado haber golpeado a Silvia Plaza en ningún momento, a pesar de que había sido condenado por violencia de género en una sentencia de conformidad en octubre de 2017. También niega haber quebrantado la orden de alejamiento. Ha declarado que no llamaba por teléfono a Silvia Plaza, aunque las acusaciones han presentado prueba documental de que el día de autos, desde su teléfono se llamó a la víctima en 35 ocasiones y en otras 41 desde el teléfono de un amigo. Asimismo, niega haberse acercado aquel 28 de abril de 2018 hasta el domicilio de la víctima e incluso haber hablado con su padre, algo que este último ha contradicho en la sala de vistas. El acusado dice no acordarse de nada de lo ocurrido ese día porque estaba bajo los efectos de las drogas. La defensa ha reconocido la culpabilidad de Julián David, pero solo de un delito de lesiones. En su estrategia pone en duda la atención sanitaria recibida por la víctima, que tardó 1 hora en ser trasladada hasta el hospital. La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión por asesinato, maltrato habitual y quebrantamiento de condena, mientras que las acusaciones particular y popular han elevado esa petición de penas hasta los 28 años. Tras convertirse en uno de los sectores fundamentales en esta pandemia, el campo de Castilla y León está muy pendiente de cómo se van a repartir los fondos de la nueva política agraria común, de la PAC. De ello han hablado hoy en este encuentro el presidente de la Junta y el ministro de Agricultura. Alfonso Fernández Mañueco le ha ofrecido su colaboración para evitar, como teme el Gobierno regional, que ese reparto perjudique a nuestros agricultores. El ministro, por su parte, ha defendido que el dinero conseguido de Europa es superior al de la anterior PAC. El acuerdo del 21 de julio creo que fue muy favorable para los intereses de España. Por tanto, tenemos una base presupuestaria, yo creo que suficiente. Entendemos que nuestros agricultores en su bolsillo van a tener menos dinero y eso nos sigue preocupando y tenemos que seguir luchando porque yo creo que la negociación sigue abierta. Después de intervenir en ese acto, el ministro de Agricultura ha conocido de cerca la provincia de Valladolid. Ha estado en Urueña visitando el centro Elea, así como una bodega cercana en la que ahora mismo está Reyes Cabero. Reyes, ¿está finalizando la visita? Sí, buenas tardes. Efectivamente está finalizando, a punto de finalizar esa visita que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha realizado a esta bodega, Hereda de Urueña, pocos kilómetros de la localidad vallisoletana de Urueña, que ha conocido este proyecto, un ejemplo de recuperación de la tradición vitivinícola en esta comarca de los Montes Torozos. Poco antes, en torno a la 1, visitaba la localidad de Urueña, ha estado en el centro Elea y allá ha podido conocer la exposición Palabras y Cosas en la obra de Delibes. Haya estado acompañado en todo momento por autoridades locales, provinciales, por el consejero de Agricultura de la Junta, Jesús Julio Carnero, y como no también por los hijos de Miguel Delibes y por la visita de Joaquín Díaz, el etnólogo, que ha sido además un guía de excepción recorriendo esta muestra. El Supremo confirma el 1 año y medio de inhabilitación de Quintorra por desobedecer a la Junta Electoral Central al no retirar simbología independentista de las sedes oficiales. Este mediodía ha rechazado el recurso del presidente catalán con un fallo que le incapacita para ocupar cualquier cargo público. Ahora se abre un nuevo periodo de interinidad en la política catalana. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana tienen que acordar quién le va a sustituir con unas elecciones en el horizonte que Torra se ha resistido a convocar.
Lo que se debe de producir lo antes posible es la convocatoria de unas elecciones autonómicas que permitan a los catalanes superar la situación de paralización, de bloqueo. Conllevará, por supuesto, que un procedimiento electoral, pero como les digo, llevamos meses trabajando para que todos juntos podamos vencer al independentismo. Y en relación con esto, el Gobierno culpa ahora al presidente del Tribunal Supremo de la ausencia del rey en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona. El ministro de Justicia dice que pidieron aplazar el acto, pero que Carlos Lesmes se negó. Reconoce que entonces Moncloa decidió que Felipe VI no acudiera por la inminente sentencia sobre Quintorra y el aniversario del referéndum ilegal. La inminencia de la sentencia, la cercanía del 1 de octubre, o sea que hay una serie que no podemos evitarlo. Entonces, creo que el Gobierno tiene una obligación de velar no ya por la seguridad, que por supuesto la tiene, pero sobre todo por la convivencia. Y por tanto, si ese acto se podía hacer unos días después, que no hubiera esta tensión, ¿por qué vamos a generar una tensión? El Gobierno da explicaciones y hoy hemos vuelto a ver al rey por primera vez después de la decisión del Ejecutivo de no permitirle su participación en la entrega de despachos judiciales. Este mediodía ha inaugurado las nuevas instalaciones de la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, en Madrid. Felipe VI no se ha referido a la polémica y ha reivindicado el valor de la cultura para sumar y no para restar. Irán a clase presencialmente y otra van a seguir la docencia desde casa. Así es la enseñanza bimodal que ha implantado la Universidad de Valladolid y que desde hoy han seguido los alumnos. Un sistema de presencialidad segura en el que los profesores deben dar las clases con una webcam. Los alumnos valoran positivamente la vuelta a pesar de este nuevo sistema. Y en la Universidad de Valladolid, en el aulario de la Escuela de Ingenierías Industriales, en el INDUVA, han apostado por un sistema novedoso. Aprovechando las nuevas tecnologías, han apostado por establecer códigos QR en las mesas. Ahí lo tienen. Es una medida más para controlar dónde se sienta cada persona y qué día lo hace. Eso permite saber en todo momento la ocupación de cada pupitre y quiénes están alrededor. Porque hay 3 grupos, pero... Bueno, pues hoy no deja de ser un día muy especial para los alumnos que entran en medicina. Este año las notas de corte han vuelto a subir. Los que han conseguido una plaza hoy comienzan la carrera con su vocación más reafirmada, después de ver la labor de los médicos en esta pandemia de la COVID-19. Generación de universitarios del COVID-19. No he dudado en que quería estudiar medicina. La pandemia les ha empujado en su decisión de ser médicos. Hemos estado encerrados en casa y era como una impotencia no poder hacer nada. Entonces el hecho de estudiar medicina, pues es como que ya estás aportando algo. Después de 2 años de intenso estudio en bachillerato, estos estudiantes cumplen el sueño de su infancia. Creo que sí que la hemos visto reforzada porque vemos una verdadera necesidad. Algunos estudiantes llegan con experiencia laboral, enfermeros que están luchando contra el coronavirus. Soy rastreadora ahora mismo. Me ha dado mucha rabia no poder ayudar ni hacer nada porque no he podido por el tema de la titulación. En estos momentos es muy complicado por el tema de estar con pacientes, posibilidad de contagio, posibilidad de contagiarte tú, contagiar a tu familia. Sin embargo, estos futuros médicos asumen el riesgo de la profesión que ha mostrado la pandemia. Siempre ha sido una profesión de riesgo. Lo que pasa es que es algo que no se veía. De los fallecidos sanitarios en medicina, los médicos han sido, de cada 4 fallecidos sanitarios, 3 han sido médicos. Un curso más, medicina, ha vuelto a ser la carrera más solicitada en la Universidad de Valladolid y la lista de espera para entrar supera los 4.000 candidatos. El comienzo del curso en las universidades desemboca cada año en las temidas novatadas, unas prácticas prohibidas que este año suponen además incumplir con las medidas generales adoptadas frente a la COVID-19. Aún así, en Salamanca parece ser que ya se han celebrado novatadas este fin de semana.
A pocas horas para que se inaugure oficialmente el curso académico en la Universidad de Salamanca, varias personas han denunciado ya la celebración de novatadas durante este fin de semana en el centro de la ciudad. De hecho, agentes de la policía local y nacional tuvieron que intervenir ante un grupo de jóvenes que no guardaban la distancia de seguridad. Desde la Universidad de Salamanca recuerdan que este tipo de prácticas están totalmente prohibidas y aseguran que redoblarán esfuerzos. Las actividades extraescolares en los colegios públicos podrían empezar antes de enero. La Consejería de Educación ha recibido hoy a la Asociación de Empresas de Actividades Extraescolares y se ha comprometido a dar una respuesta en el plazo de 15 días. Educación va a estudiar el protocolo que le han presentado y su viabilidad. Lo que esperamos es que la Junta de Castilla y León también sea coherente ante esa situación y nos permita desarrollar estas actividades extraescolares desde el principio y además como solución para evitar el masivo contagio de estudiantes o de familias a la hora de contratar servicios no regulados. En las empresas de Castilla y León sí que tenemos la capacidad de en 48 o 72 horas poner a funcionar nuestras actividades. Castilla y León sigue apostando por la cultura. Serán más de 500 las actividades que se llevarán a cabo en nuestra comunidad a lo largo del mes de octubre. La iniciativa, bautizada como Red de Centros Culturales, ha sido impulsada por la Consejería de Cultura y Turismo para atraer a público de diferentes ámbitos y fidelizar a los que ya seguían con la programación habitual. Los escenarios serán bibliotecas, archivos históricos, centros culturales y museos regionales y provinciales. A que hagamos un coloquio delante de la militancia para que sea la militancia la que decida y no nos repartamos ahí en un despacho. Nadie ha pretendido repartir. Es una imagen del pasado febrero que evidenció el clímax de la tensión entre ambos. Ocurrió en Valladolid durante la campaña de las primarias de Ciudadanos, en las que Inés Arrimadas se impuso a Francisco Igea. Si los militantes, que hagamos públicas nuestras conversaciones, por eso. las podemos hacer. Es decir, que como no tengo hemos problema hecho ninguno. muchas veces conversaciones en privado, hemos estado reunidas en mi despacho 2 horas, hemos hablado los equipos. A partir de ahora, cuando presentes la candidatura... Y hoy llega el último lodo de aquellos barros. Inés Arrimadas asciende a la leonesa Gemma Villarroel a la portavocía y coordinación de Ciudadanos en Castilla y León, en sustitución de Luis Fuentes. Francisco Igea ve lógicos estos cambios y dice que ya ha hablado con Villarroel para trabajar juntos. Es la nueva portavoz de Ciudadanos en Castilla y León. Inés Arrimadas ha nombrado para ese puesto a Gemma Villarroel, portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento y la Diputación de León, y que durante el proceso de primaria se posicionó al lado de la ahora presidenta del partido. Es lo que hizo también el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, a quien ahora sustituye Villarroel como portavoz autonómica, lo que la convierte en la nueva líder orgánica del partido en la comunidad. El señor Igea no ostentaba ese cargo anteriormente, una cosa es que sea vicepresidente del gobierno autonómico y otra cosa es que tenga que tener un puesto, en este caso, en la parte orgánica del partido. Bueno, pues que no me afecta a mí, le afecta a Luis Fuentes, que era el portavoz. Aunque a Francisco Igea no le han incluido en el comité autonómico, lo que ve lógico después de su derrota en las primarias ante Arrimadas. Que son cambios lógicos dentro de un cambio en la organización. Lo que a mí me toca es aceptar el resultado. Quiero decir que en eso consiste la democracia. Igea asegura que ya ha hablado con Villarroel y que ella se ha puesto a su disposición para ayudarle a cumplir el programa. El PSOE y el Partido Popular en Folgoso de la Ribera, en el Bierzo, tenían un pacto que escenificaron el pasado viernes cuando el alcalde Gabino Colinas, del PSOE, cedió el bastón de mando al popular José Antonio García, a pesar de que ninguna de las dos formaciones políticas había sido la más votada en las elecciones de 2019. Ese pacto, que ya les contamos en su día, ha tenido consecuencias. El Partido Socialista ha puesto en marcha los trámites para expulsar del partido a los dos representantes que tenía en Folgoso de la Ribera. Quien ha actuado al margen del partido ha sido él. Luego está claro que el procedimiento en ese aspecto, y más a través de un pacto con el Partido Popular, procede la expulsión del partido como militante. Y miramos fuera de España, nuevo escándalo político en Estados Unidos a unas pocas semanas ya para las elecciones presidenciales. El New York Times ha publicado las declaraciones de bienes de Donald Trump.
Y esos documentos prueban que el presidente pagó en impuestos $750 en 2016, a pesar de su fortuna valorada en más de 2.000 millones de euros. Fue el año que alcanzó la Casa Blanca. Lo habría conseguido a través de medidas cuestionables de ingeniería financiera, según informa el diario estadounidense. Trump también habría conseguido no pagar impuestos durante toda una década. El número de hipotecas sobre viviendas durante el mes de julio cayó en nuestro país un 23%, cifra que aumentó más en Castilla y León, con un porcentaje negativo de casi el 34% y un total de 934 inmuebles hipotecados. Y fíjense en este dato, justo antes de la pandemia, en el mes de febrero, el importe medio de la hipoteca de una vivienda era de 176.000 euros, cuantía que ha ido bajando hasta situarse a mitad de verano en los 132.000 euros. Y otro dato, las demandas de disolución matrimonial caen un 40%, o cayeron, mejor dicho, un 40% durante el estado de alarma. La pausa de actividad judicial durante el segundo trimestre de 2020 ha hecho que disminuyan los trámites de separación. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Canarias es la comunidad con mayor número de divorcios, seguida de Murcia y de Valencia. Se confiesa autor de estos hechos. Al que van a ver es el etarra Iñaki Lemona. Se sienta desde hoy en el banquillo para responder por el atentado contra un cuartel de la Guardia Civil de Villafranca de Ordizia, en Guipúzcoa, en febrero de 1983. Murió un agente y otros dos resultaron heridos. La Fiscalía pide para él más de 70 años de cárcel. Sí, la venía, señoría. Simplemente para preguntarle si usted tuvo algún tipo de participación. Casi 40 años después se le juzga por aquel atentado, justicia que se sigue esperando para los más de 300 asesinatos de ETA que están aún sin resolver. Fueron décadas de fuego, de muerte y de dolor aún vivo que el escritor Fernando Aramburu intenta recrear en todas sus dimensiones en Patria. Al éxito de público de esta novela le ha seguido la gran expectación por su versión para la pantalla pequeña. Detrás de esa serie, que estos días se estrena, está el director zamorano Óscar Pedraza. No es una de las caras visibles de la serie, pero Óscar Pedraza tiene mucho que ver con que Patria haya llegado a buen puerto. Director de los últimos 4 capítulos, su vida ha dado un giro de 180 grados. Estoy viviendo un momento vital pues muy bueno, o sea, todo lo que me está viniendo a través de Patria, lo estoy disfrutando muchísimo. Con más de 20 años de experiencia a sus espaldas, la oportunidad de participar en un proyecto así fue algo que no podía dejar pasar. Todos mis compañeros, desde Félix Vizcarret, como Aitor Gabilondo, como todos los actores, cada uno de ellos, me lo han puesto realmente fácil, a pesar de la complicación que tenía este proyecto. Un estreno que llegó entre polémicas y mucha expectación por cómo iba a ser esta adaptación a la pantalla, una presión añadida de la que, nos cuenta, quiso huir desde el primer momento. Si no nos quitábamos esa presión hubiera sido muy difícil llevarla a cabo. A lo largo de 10 capítulos se cuenta uno de los momentos más convulsos de la historia de nuestro país, un relato en el que se ha cuidado especialmente el escenario y el ambiente en el que se desarrolla la historia. Que ese ambiente fuera un personaje más y que transmitiera sobre todo la estética o el recuerdo emocional que tenemos de aquella época. Pese a los problemas originados por el coronavirus, Patria ya está en las pantallas con el objetivo de atrapar a tantos espectadores como hizo la novela. Bueno, pues hasta aquí por el momento. La información sigue, ahora llegan los deportes, más noticias a las 8:30 y en nuestra página web ciltv.es. Nos vemos mañana. Adiós. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! La loca quiere saber. Estamos con